Proseguimos con el ejercicio en el cual nos habíamos quedado la clase pasada. Entonces, en la clase pasada aquí está. La clase pasada teníamos un ejercicio en el cual una onda senoidal como esta, aquí, era generada por una barra que se movía hacia arriba y hacia abajo, siendo que el movimiento del desplazamiento total del movimiento de esta barra era igual a 1.12 centímetros y por lo tanto la amplitud de la onda era igual a esta distancia, es decir, 0.56 por 10 a la menos 2 metros, que como sabrán lo cambiamos a metros porque estamos trabajando en unidades del sistema internacional. Ahora, gracias a que nos dan la frecuencia y la densidad lineal de masa, además de la fuerza de tensión que aplica sobre la cuerda, nosotros hemos podido definir el número de onda K, la velocidad de la onda transversal que se propaga a lo largo de esta cuerda, la frecuencia angular omega, y gracias a todo esto podemos definir la expresión que nos permite establecer la posición de las partículas de la cuerda cuando se mueven hacia arriba y hacia abajo mientras la onda transversal se traslada de un punto a otro. Entonces, el siguiente inciso que viene en el libro dice lo siguiente, el cual por razones de tiempo no se resolvió ayer, pero dice lo siguiente. Dice que la magnitud máxima de la componente transversal de la tensión. ¿Quieren saber la magnitud máxima de la componente transversal de la tensión? Pero, ¿en qué punto de la onda se daría la magnitud máxima de la componente transversal de la tensión? Cuando me están hablando de la componente transversal se refieren a la componente que actúa sobre el eje Y, porque sería transversal o perpendicular a la dirección de propagación de la onda, que se encuentra a lo largo del eje X. Entonces, ¿cuándo ocurriría esa máxima tensión? Bueno, nosotros tenemos a la onda. La voy a dibujar aquí otra vez. Aquí está. La onda transversal que se propaga a lo largo de una cuerda. Entonces, en los picos máximos y mínimos tenemos la mínima tensión. La mínima tensión porque la cuerda los elementos de las partículas de la cuerda en estos puntos casi no se estira o no se estaría estirando. Mientras que en los nodos de la onda, que corresponden a los ceros de la función, donde la amplitud de la onda es igual a 0, la cuerda registra un estiramiento máximo. Registra un estiramiento máximo, de tal manera que la fuerza de tensión es máxima en estos puntos, donde estamos en los nodos de la onda, que serían lo mismo los ceros de la función que definen a esta cuerdita. Los ceros de cuando la amplitud es igual a 0 para la onda. Entonces, yo quiero saber la componente máxima de la tensión en estos puntos. ¿Qué haría yo? Bueno, voy a hacer un acercamiento a uno de estos puntos. Hagan de cuenta que le hago un zoom y se vería aproximadamente así. Uno de ellos. Así. Bueno, más o menos así. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros en la teoría, y de hecho lo volvimos a ver en un ejercicio, cuando analizamos un pulso, lo hacíamos con respecto a una determinada porción a lo largo del eje X. Una determinada porción a lo largo del eje X, donde nosotros veíamos dos fuerzas de T. Nosotros veíamos
dos fuerzas de tensión actuando sobre el pulso. De tal manera que teníamos un ángulo θ que se formaba de la horizontal con respecto a las líneas de acción de la fuerza, para que actuaban sobre este punto del pulso, siendo que podíamos establecer un punto que se encontraba en el centro del pulso y había unas líneas que unían dicho punto con los extremos, de los extremos de la porción del eje horizontal que habíamos tomado para el análisis. Y aquí teníamos una línea normal a esa porción a lo largo del eje X, para la cual establecíamos una distancia con respecto al centro del pulso, R. Y aquí también teníamos los mismos ángulos θ, θ y θ que formaban la dirección de la fuerza, las direcciones de las fuerzas que actuaban sobre dicho pulso con respecto a la horizontal. Con respecto a la horizontal, muy bien. Pero ahora tendríamos el mismo análisis. Solamente que considerando los puntos en los cuales la tensión de la cuerda es máxima, que es en los nodos de la función donde se ha hecho un zoom a uno de esos puntos. Si nosotros llevamos a cabo este análisis sobre uno de estos puntos, y de hecho la curva es más de este estilo. La curva es más, déjenla dibujo otra vez porque sería más, de hecho sería más vertical. Bueno, se le acercaría más a la vertical en mi zoom. Esta cuerdita que representa el zoom de uno de estos puntos, la porción a lo largo del eje X que tomaríamos para el estudio en este diagrama, donde la tensión es máxima en la onda, nuestra porción en X bajo análisis sería tan pequeña que de hecho tiende a cero. Con lo que la fuerza de tensión, estas fuerzas de tensión, pero para este diagrama, estarían actuando en una línea muy cercana o directamente sobre la horizontal, de tal manera que a verlos de la línea 0, 0, 0, 0, coseno 0. Espérenme un tantito, coseno es con no, pues sí. Sí, cierto, sí, ya. Entonces, sí, estas líneas que representarían la tensión que actúa sobre la cuerda, en este caso una tensión transversal, porque como ustedes se dan cuenta, la dirección de aplicación de estas fuerzas es perpendicular a la línea sobre la cual se desarrolla la velocidad de la onda, formaría ahora un ángulo de 90 grados con respecto a la horizontal. 90 grados, mientras delta X tiende a 0. Y estas líneas ya actúan sobre estas fuerzas ya actúan sobre una línea que es perpendicular a la línea de acción de la velocidad. Por eso tendríamos las tensiones, como aquí dice el libro, las componente transversal de la tensión. Y ya saben que el concepto transversal se aplica a aquellas velocidades, fuerzas, tensiones, etcétera, que actúan de manera perpendicular al movimiento, como lo hacen estas fuerzas con respecto a la velocidad de la onda. Entonces, en la teoría ya se había obtenido que la fuerza, bajo este análisis, que ahora lo trasladaríamos a este análisis, claro, cambiando el ángulo θ, o bueno, definiendo el ángulo θ directamente como 90 grados, sería igual a la fuerza que actúa en Y, es decir, la componente transversal de la fuerza, sería igual a dos veces las componentes de las fuerzas, porque tendríamos dos fuerzas que actúan en este punto, uno que se dirige hacia arriba y otro que se dirige hacia abajo, por el seno de 90 grados, que nos da que la componente transversal de la componente transversal de la fuerza es igual a 2F. Pero algunos de ustedes me dirían,
Pero debido a que las fuerzas de tensión actúan en sentidos opuestos, la suma neta nos da igual a 0. Entonces esta no puede, nos da igual a 0. Entonces, por lo tanto, esta no puede ser igual a la tensión máxima que experimenta la cuerda. Bueno, sí, pero tomen en cuenta que estamos analizando este punto. Sobre este punto actúa una fuerza que va hacia arriba con magnitud F y otra fuerza que va hacia abajo con magnitud F. Es como cuando ustedes jugaban en la primaria y hacían estrechaban las manos de sus compañeros uno a continuación del otro y de repente se ponían a jugar que mientras uno iba en una dirección, el otro compañero iba en otra dirección. ¿Se acuerdan la tensión que sentían en su pecho? Porque un compañero los jalaba hacia un lado y el otro hacia el otro. Díganme si no se sentía la máxima tensión. Sí, porque una fuerza se dirige hacia arriba y otra fuerza se dirige hacia abajo, de tal forma que en este punto tenemos la máxima tensión provocada por esta magnitud, 2 veces la fuerza. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces, bajo este análisis podemos declarar matemáticamente que en efecto, la tensión que se experimenta en este punto es 2 veces la fuerza. 2 veces la fuerza. Muy bien. Muy bien. Ahora, lo que acabo de mencionar lo definí claramente desde el punto de vista matemático. Ahora, la tensión máxima transversal sería igual a 2 veces la fuerza. En este caso sería 2 veces 104.8 newtons, que me da 209.16, 209.6 newtons. Entonces aquí lo pondría. La fuerza que experimentaría la partícula de la cuerda cuando estamos en estas posiciones sería igual a 209.6 newtons. Aquí lo voy. 209.6 newtons, que es el doble de la tensión que nos están dando que actúa sobre esta cuerda. Ahora voy, la magnitud ya está, voy por el inciso C. Dice ahora se quiere obtener el punto en el cual ocurre la rapidez máxima para la onda. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero calcular la rapidez de la onda? Nosotros ya hemos definido esta expresión, la rapidez de la onda. Nosotros ya hemos definido esta expresión que es la velocidad de la onda. Claro que sí que nosotros podemos obtener, como ya lo hemos visto a lo largo de todos estos ejercicios, la rapidez de la onda a partir de la expresión de la velocidad de la onda. Solamente que a la velocidad le quitamos su sentido y su dirección y ya tenemos la rapidez. Entonces, esta expresión de la velocidad de la onda depende de la función coseno. Cuando es máxima, y yo les preguntaría, ¿cuándo es máxima la función coseno? La función coseno es máxima cuando su argumento es igual a los múltiplos de pi. O sea, cuando su argumento es igual a n pi, considerando que n es igual a 1, 2, 3, 4, 5 y así. Por ejemplo, uno de los puntos en los cuales la amplitud de la función coseno sería máxima es cuando el argumento de la función coseno es igual a 0. El coseno de 0 es 1. El coseno de 0 es 1. O el coseno de 180 grados es menos 1. También tenemos una amplitud máxima, en este caso negativa. O cuando el argumento de la función coseno es 2pi, 360 grados. Tenemos más 1. Entonces, todos estos ángulos de fase todos aquellos ángulos de fase en términos de la función seno se estarían repitiendo en términos de la función seno se estarían repitiendo en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. Porque desde el punto de vista de la posición de las partículas, aquí yo tengo un ángulo de fase, aquí yo tengo un ángulo de... Lo voy a hacer otra vez porque me quedé un poco mal acá. Entonces...
Entonces, desde el punto de vista de la función que define la posición de las partículas del medio, el ángulo de fase igual a 0 lo tenemos aquí, 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 aquí. Es decir, las posiciones donde ocurre la máxima velocidad de las partículas del medio es cuando estamos en los ceros de la función de la posición. Porque en los ceros de la función de la posición, nosotros tenemos la velocidad máxima. Porque en estos puntos tenemos un argumento para la función coseno que define la velocidad de 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, con lo cual para la velocidad, que no para la posición, para la velocidad, tenemos valores máximos en estos puntos. Es decir, en las regiones donde tenemos valores iguales a 0 para la posición, tenemos los valores máximos para la velocidad. Y esto se debe a que en la función seno que define la posición y la función coseno que define la velocidad hay un desfasamiento de 90 grados. Es por eso que mientras tenemos los mínimos valores para la posición, es decir, lo tenemos valores iguales a 0 con respecto a la distancia de separación en el punto de equilibrio estable, es decir, cuando nos encontramos en el punto de equilibrio estable, tenemos la máxima velocidad de las partículas del medio. Y de hecho el inciso del problema me pide demuestre que el punto de la onda donde ocurre la velocidad máxima es igual a los puntos en la onda donde ocurre la máxima tensión, y nosotros ya sabemos que es así porque en estos puntos llevamos a cabo el zoom del análisis de la posición de la partícula y precisamente corresponde al mismo instante en el cual tenemos los nodos de la función que serían los mismos los ceros de la función que serían los mismos a los nodos de la onda. Nosotros registramos tanto la tensión máxima, donde hicimos el zoom del análisis de cada uno de estos puntos, y también en cada uno de estos mismos puntos tenemos la máxima velocidad de la partícula, o se registra la máxima velocidad de las partículas del medio que se mueven hacia arriba y hacia abajo a medida que la onda se desplaza de izquierda a derecha. Entonces con este análisis ya podría definir que en efecto en estos puntos se presenta tanto la máxima tensión como la máxima velocidad de las partículas del medio, hablando obviamente de tensión transversal, que es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Ahora, ¿qué sigue? Inciso C, demuestre ya que los valores máximos calculados antes como los mismos ya. Transversales, condiciones que se dan transferencia máxima potencia. Me pide el siguiente inciso. Me dice cuál es el desplazamiento transversal, es decir, el desplazamiento de las partículas de medio que sí tienen un movimiento transversal con respecto a la dirección de la cuerda. ¿Cuál es y en las condiciones en que se da esta transferencia de máxima potencia. Como ustedes se podrán dar cuenta, aquí yo no lo hubiera expresado así porque puede confundir. Estamos calculando el máximo desplazamiento transversal o la máxima potencia. Lo que pasa es que si ustedes tienen un buen dominio en la teoría, saben que el desplazamiento, ¿cuál es el desplazamiento transversal? Ya está. Se los voy a decir completo. No, sí está bien establecida, solamente que la voy a leer en conjunto. ¿Cuál es el desplazamiento transversal? Y en las condiciones en que se da esta transferencia fíjense que ahorita leyéndolo bien sí confunden. Yo lo expresaré así. El libro pide cuál es el desplazamiento transversal y en las condiciones en que se da esta transferencia máxima de potencia. En sí lo que están pidiendo es cuál sería el desplazamiento cuando se da la transferencia máxima de potencia. Eso sí está bien, así yo lo definiría y da menos pie a confusiones. Entonces, de acuerdo al siguiente inciso, es el A, B, C, D, E. No quieren saber el desplazamiento desplazamiento transversal de las partículas de la cuerda a medida que la onda se transfiere de un punto a otro cuando tenemos la máxima transferencia de potencia. Así sí está bien establecido. Yo lo hubiera establecido así el problema. Entonces yo quiero una máxima transferencia de potencia. Nosotros sabemos que la potencia sería igual
a la derivada de la energía total E, la derivada parcial de la energía total E con respecto al tiempo, que es igual a la derivada parcial con respecto al tiempo de la energía cinética más la derivada parcial con respecto al tiempo de la energía potencial. Recuerden que en muchas ocasiones energía cinética y energía cinética se denota por una K, de cinética en inglés, kinematics, y la energía potencial se suele denotar con la letra V. Nosotros ya hemos definido estas dos cantidades en la teoría, donde analizamos el comportamiento de la energía cinética y la energía potencial en una onda transversal. Las voy a volver a escribir aquí. Entonces tendría la derivada con respecto al tiempo de la energía cinética es igual a... Como les digo, cuando tenemos expresiones tan largas, es conveniente usar un formulario, porque el chiste no es que se aprendan todo de memoria, sino que hay dos cosas que sí es necesario aprenderse de memoria, como el número de onda K, la expresión del número de onda K, de la frecuencia angular omega, de la velocidad de la partícula en términos de la fuerza, en términos de la frecuencia angular omega, en términos de la longitud de onda. Eso sí es necesario. Pero expresiones tan largas que se pueden obtener de nuevo con un razonamiento muy exhaustivo, conviene mejor tener un formulario para ellas. ¿Dónde está? Aquí está. Un medio de... Esperen, pero lo voy a escribir como ya sabemos. Aquí está. De hecho, voy a escribir esta suma. Porque se acuerdan que en el desarrollo nosotros ya habíamos hecho equivalencias por medio de las cuales podíamos establecer que estas dos eran iguales. Pues entonces de una vez voy a poner la suma de ambas escrita aquí abajo para ahorrarnos tiempo y espacio. Lo cual ya se había obtenido en la teoría, pero como les digo, cuando las expresiones son tan largas, conviene utilizar el formulario. Y no es necesario estar aprendiendo todo en memoria. Lo importante es razonar lo que estamos teniendo. Sin embargo, fórmulas elementales como las que he mencionado, sí es necesario sabérselas de memoria. La parcial. Es igual a la densidad lineal de masa por la frecuencia angular omega al cuadrado por la amplitud de la onda al cuadrado por la velocidad de la onda por el coseno cuadrado del argumento de k de x menos la frecuencia angular omega por el tiempo. Entonces el problema quiere saber cuál sería el desplazamiento de las partículas del medio cuando tenemos la máxima transferencia de potencia. Es decir, el máximo valor los máximos valores, cuáles serían la posición de las partículas del medio para tener los máximos valores que se pueden obtener por medio de esta función. ¿En qué momento se obtendrían los valores máximos de esta función? ¿De qué implica tener un coseno al cuadrado del número de onda k por el espacio en x menos la frecuencia angular omega por el tiempo t? Bueno, tendríamos que el coseno, si los máximos valores de la función coseno los obtenemos cuando el argumento de esta función coseno es igual a 0, a pi, a 2pi, a 3pi, a 4pi, es decir, es igual a npi, con n igual a 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, los máximos valores de la función coseno al cuadrado lo obtenemos bajo los mismos argumentos, solamente que siempre, como tenemos coseno al cuadrado, siempre tendremos valores máximos positivos. En sí son sus valores máximos, que siempre serán positivos para esta función. Entonces, yo tendría un ángulo de fase de 0 grados. De 0 grados, con lo que... De 0 grados, máxima transferencia de... Sí, con lo que la máxima transferencia de la potencia se daría nuevamente en estos puntos, donde se registra tanto la máxima energía cinética, porque en estos puntos de los ceros de la función correspondientes a los nodos de la onda, tenemos la máxima tensión que actúa sobre las partículas de la cuerda y por lo tanto la máxima potencia posible, y cuando pasamos por estos puntos, las partículas de la cuerda se desplazan con una velocidad máxima, como ya se ha comprobado anteriormente.
La cual, pues, la velocidad máxima, pues también depende de la función coseno, al igual que esta, que tenemos valores máximos tanto para la función coseno como para la función coseno cuadrado en esos puntos. Entonces sabemos que el desplazamiento de las partículas del medio para que la transferencia de potencia sea máxima debe ser igual a 0, porque van a estar en el punto de equilibrio estable. No hay una distancia de separación de las partículas del medio con respecto al punto de equilibrio estable en y igual a 0. ¿Okay? Y así, bajo esas condiciones, se daría la máxima transferencia de potencia. Y ya aquí se demostró haciendo un análisis sobre las expresiones matemáticas que nos permiten definir tal hecho. ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería el siguiente inciso? Ya está. Demuestra que ya está. Eso ya. ¿Cuál es la potencia? Siendo que la potencia, viene el siguiente inciso, pero lo resolveré de una vez en este. Siendo que la máxima transferencia de potencia máxima se va a dar precisamente cuando el coseno cuadrado es igual a más 1. Entonces concluimos que la máxima transferencia de potencia es igual a mu a la densidad lineal de masa de la cuerda por la frecuencia angular omega al cuadrado por la amplitud de la cuerda al cuadrado por la velocidad de la onda. Y esa sería, y si ustedes hacen este producto, obtendrían la máxima transferencia de potencia. La máxima transferencia de potencia, que no la potencia promedio. Recuerden que la potencia promedio sería igual a la mitad de esta cantidad, porque este valor del coseno cuadrado se encuentra oscilando entre 0 y 1, 0 y 1, y el valor medio es un medio, por eso la potencia promedio es un medio de este valor, mientras que la potencia máxima es todo este valor, que nos da el producto de estos elementos de estos factores que acabo de mencionar. Y los repito: densidad lineal de masa de la cuerda, frecuencia angular omega al cuadrado, amplitud de la onda al cuadrado, velocidad de la transferencia de la onda a la 1. Muy bien, ahora, ¿cuál es el siguiente inciso? Y dicen, ¿cuál es el desplazamiento transversal? En sí me están preguntando lo mismo. Ya sabemos que para que tengamos la máxima transferencia de potencia, pues el desplazamiento de las partículas del medio es igual a 0, porque se encuentra en los nodos de la onda. Ya, otra vez. ¿Y cuándo ocurre la transferencia mínima de potencia? Bueno, que es decir, cuando la función coseno al cuadrado es igual a 0. Si nosotros sabemos que la máxima transferencia de potencia ocurre cuando nos ubicamos en los nodos de la onda, que corresponden a los ceros de la función de la posición, con lo cual habría un desplazamiento igual a 0, entonces los puntos en los cuales tenemos una transferencia de potencia igual a 0 corresponden en los picos máximos o picos mínimos de la función, donde tenemos un desplazamiento para las partículas del medio máximo. ¿Y cómo podemos comprobar esto matemáticamente? Bueno, en los picos, tanto positivos como negativos de la función de la posición, tendríamos un ángulo de fase igual a 90 grados, 270 grados, 270 grados, y aquí ¿cuánto sería? 90 más 360 de 450 grados. A ver, y el siguiente sería, pues aquí 360, no, 450. Aquí sería 450 más 180, 550, 630 grados, así. Es decir, múltiplos de un medio de pi. Con dichos argumentos sabemos que la función seno nos da sus valores máximos positivos o negativos, mientras que la función coseno, que define tanto la velocidad, mientras que la función coseno, que define la velocidad de las partículas del medio, para esos puntos sabemos que es igual a 0, porque en estos puntos los elementos de las partículas del medio tienen una velocidad igual a 0. En estos pequeños instantes de tiempo donde tenemos los máximos desplazamientos de las partículas del medio, la velocidad de las partículas del medio es igual a 0 porque se están deteniendo su trayectoria y posteriormente regresarán en la dirección en la cual provienen, siendo que los puntos donde se da la máxima velocidad son aquellos en donde el desplazamiento de las partículas del medio es igual a 0. ¿Y esto qué? Y esto se da porque recuerden que entre la función seno, que define la posición de las partículas del medio, la cual está graficada aquí,
y la función coseno existe un ángulo de desfasamiento de 90 grados. Mientras en una función tenemos puntos máximos, en la otra ceros. Mientras en una función tenemos puntos máximos, en la otra ceros. Ya está. Ahí está. Entonces, visualizando la posición de las partículas del medio, por conclusión tenemos que en los puntos máximos y mínimos de la función de la posición, que no de la velocidad, de la función de la posición, en los puntos máximos y mínimos, tenemos una velocidad y de los elementos de las partículas del medio igual a 0. Y por lo tanto su transferencia de potencia también es igual a 0 en dichos puntos, tanto de energía cinética como de energía potencial, porque porque tanto la velocidad como la tensión que experimentan las partículas del medio en estos picos máximos y picos mínimos de la función de la posición son iguales a 0. Son iguales a 0. Sí. Y de hecho, matemáticamente, precisamente en estos puntos tenemos un ángulo de fase de múltiplos de un medio de pi, siendo que tanto para la función coseno con ese argumento como la función coseno al cuadrado con el argumento de un medio de pi nos da precisamente 0. Y así se confirma tanto en el análisis gráfico como en el análisis con las funciones matemáticas, que para esos puntos tenemos tanto una velocidad como una transferencia de potencia iguales a 0. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces, ahorita ya se va a acabar la sesión de Zoom, me desconecto y me reconecto en 5 minutos.